No era una estrella. Era un fantasma con una guitarra. Jeff Buckley creó un álbum de perfección inalcanzable, y cuando el mundo apenas comenzaba a escucharlo, él simplemente desapareció en el río. A principios de los 90, la escena musical de Nueva York estaba dominada por el grunge, por el rock alternativo pesado, guitarras distorsionadas y voces rasgadas que gritaban su rabia. Pero en los pequeños clubes del East Village surgió una voz que no sonaba como nada de eso. Sonaba como si viniera de otra época, de otro mundo. Era Jeff Buckley. Como hijo de la leyenda del folk Tim Buckley, Jeff cargaba con el peso de un padre que nunca conoció, un padre que era un mito musical. Pero en lugar de seguir sus pasos, Jeff decidió crear su propio camino. Su música era una mezcla extraña y hermosa de folk, rock gótico, jazz, soul e incluso ópera. Y su voz era un instrumento celestial, un tenor que podía cubrir 4 octavas, capaz de pasar de un susurro íntimo a un grito desgarrador en un instante, con una emotividad cruda que te rompía por dentro. En 1994, lanzó su primer y único álbum de estudio, Grace. Fue como una detonación silenciosa en el mundo de la música. De inmediato, fue catalogado como una obra maestra, una pieza de belleza tan frágil como oscura. La prensa lo llamó el futuro del rock. Los fans lo ungieron como la voz de una generación que no necesitaba gritar para expresar su dolor, sino que suspiraba su melancolía. De repente, Jeff Buckley era la nueva sensación, el heredero de un legado que nunca buscó. Pero la fama y la presión de estar a la altura, no solo del mito de su padre, sino de su propia obra perfecta, comenzaron a acecharlo como una sombra constante. Jeff Buckley no era un músico común, era un perfeccionista atormentado. El arte que creaba exigía una intensidad emocional tan profunda que, después de cada actuación, lo dejaba completamente expuesto y exhausto. Sus conciertos no eran simples recitales, eran experiencias casi religiosas, misas improvisadas donde la lista de canciones cambiaba cada noche. Podía empezar con una balada delicada y terminar en una jam session experimental de 20 minutos. Él no buscaba el éxito comercial que la industria le exigía. Buscaba la pureza artística, la conexión trascendental con la música. Esta búsqueda obsesiva de la perfección lo fue aislando cada vez más. Aunque su fama crecía exponencialmente, Jeff se sentía profundamente solitario, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. La sombra que lo perseguía era doble. Por un lado, la del padre ausente que murió joven, y por otro, la expectativa aplastante de tener que superar su propia obra maestra, Grace. La presión para grabar su segundo álbum, que se llamaría My Sweetheart the Drunk, era inmensa y lo estaba consumiendo. Llegamos a 1997, Memphis, Tennessee. Cansado de la presión y el ruido de Nueva York y Los Ángeles, Buckley se había mudado discretamente a Memphis, buscando una atmósfera más tranquila y auténtica para trabajar en su nuevo material. Quería volver a sentir la música desde cero. La noche del 29 de mayo, su banda volaba desde Nueva York para reunirse con él y comenzar los ensayos formales del álbum. Mientras los esperaba, Jeff y un amigo, Keith Foote, decidieron dar un paseo cerca del río Wolf, un afluente del Mississippi. Eran cerca de las 9 de la noche. En un impulso espontáneo, Jeff, completamente vestido con su ropa de calle, incluidas sus botas, decidió meterse a nadar. Su amigo Keith permaneció en la orilla, atento. Le pidió que no se alejara. Jeff, riendo, le respondió cantando a pleno pulmón un verso de Whole Lotta Love, de Led Zeppelin, su voz resonando en la quietud de la noche. Justo en ese instante, un remolcador pasó por el río, creando unas pequeñas olas. Keith se giró un momento para mover una radio que estaba cerca de la orilla. Cuando volvió a mirar hacia el agua, Jeff Buckley ya no estaba. Simplemente había desaparecido bajo la superficie oscura del río. El misterio de su desaparición fue una tragedia silenciosa e inexplicable. No fue un suicidio. Las personas cercanas a él afirmaron que estaba de buen humor y emocionado por grabar su nuevo álbum.
no fue un accidente relacionado con las drogas. La autopsia reveló que no había sustancias ilegales en su sistema, solo una cantidad mínima de alcohol. Fue una desaparición repentina, un acto de improvisación que terminó de la forma más trágica. Durante 6 días, equipos de búsqueda peinaron el río y sus alrededores. La noticia conmocionó al mundo de la música. Finalmente, su cuerpo fue encontrado cerca de la famosa calle Beale de Memphis. La policía dictaminó su muerte como un ahogamiento accidental. El artista que había cantado con tanta belleza sobre el dolor, la pérdida y la redención, encontró su propio final en un momento inexplicable, casi poético en su crudeza. Una voz generacional se había apagado para siempre en el silencio de un río. Su muerte, tan prematura como la de su padre, lo convirtió instantáneamente en leyenda y lo incluyó en el trágico panteón de los genios incompletos del rock. El legado de Jeff Buckley es una leyenda construida sobre una única obra maestra y un final terriblemente poético. Su historia es un doloroso recordatorio de la fragilidad del genio y del precio que a veces se paga por buscar la perfección absoluta. El segundo álbum que nunca llegó a grabar, My Sweetheart the Drunk, se ha convertido en el gran ¿qué hubiera pasado si? De la música de los años 90. Las maquetas que dejó grabadas nos dan una pista de un sonido más crudo, más rockero, pero nunca sabremos cómo habría sonado la obra final. La sombra que lo siguió durante toda su vida no era solo la de su padre, sino la sombra del destino y, finalmente, la del silencio. Quizás él mismo resumió la filosofía de su arte y de su vida con una de sus frases: «Soy un artista que no tiene miedo de fracasar, un cantante que no tiene miedo de hacer ruido». Y así, Jeff Buckley se convirtió en algo más que un músico. Se convirtió en el fantasma que sigue cantando desde el río. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.